¿Escucharon eso? Meow wow. En efecto, Gary, lo dijiste bien, compañero. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Bob Esponja en estos momentos no se encuentra, salió, me dejó a cargo de su hogar. ¡Oh, la vida es bella debajo del mar! ¡Qué belleza, qué chulada! Estamos realmente en casa de Bob Esponja. Esto es una réplica, es demasiado épico. Tenemos la televisión tal como la de Bob, el techo de cuerda, el anzuelo adornando la pared, la puerta que se abre girando un timón. Incluso Gary está aquí haciéndonos compañía. Esto está muy épico, de verdad está muy cool. Este es el nuevo hotel de Nickelodeon ubicado en Cancún, México. Memen lo bien que está hecho. Es hermoso, está tematizado por todos lados. Todos nuestros personajes de Nickelodeon favoritos en un solo lugar. En los restaurantes, en las albercas, en los baños, las habitaciones de hotel, las tiendas que hay aquí. Las tiendas son impresionantes. Tiene un parque acuático masivo también tematizado. Y yo me estoy quedando en la habitación más cool de todas. Es la habitación de Bob Esponja, la Pineapple Suite, que viene siendo una de las 4 suites presidenciales, por así llamarlas, dentro del hotel. Está la suite de Bob Esponja, que es esta donde nos encontramos. Hay otra suite de las Tortugas Ninjas y hay otras 2 suites que son como mezcladas de todos los personajes. Pero el hecho de que tenga la casita de Bob Esponja como parte de la suite lo hace demasiado épica, demasiado bella. Vamos a empezar haciendo un room tour de la suite de Bob Esponja, comenzando con esta zona que la verdad es la más divertida de todas. La televisión es tal como la de Bob Esponja. Aprecien los detalles, que parece de verdad todo como si fuera parte del dibujo, como si fueran trazos. De hecho, me encanta que todo es así. Miren, por ejemplo, la puerta. Miren los tornillos, el contorno que tiene. Te sientes de verdad adentro de la caricatura. Por aquí, el buen Gary, que me encanta que Gary hace sonidos de vez en cuando. Tal como si estuvieras con la mascotita, tal como si estuvieras interactuando con el Gary de la vida real. ¿Escucharon eso? Meow wow. En efecto, Gary, lo dijiste bien, compañero. Me encanta que tiene una ventana que es como si estuvieras adentro de fondo de bikini viendo a las medusas pasar. Aquí está, les digo, el anzuelo, tal como el de Bob Esponja, el techo de cuerda, tal como el de Bob. Hay burbujas en el techo. Por acá el cuadro del dinero de fondo de bikini. Hogar Dulce Peña. Y, miren, de este lado hay una concha mágica a la cual le puedes preguntar cosas. A ver, te contesta en inglés porque es un hotel diseñado para que vengan personas de todo el mundo, pero está súper cool, chequen. Concha mágica, Luisillo es el youtuber más cool de todo el planeta. Apretamos el botón. Yes. Claro que lo soy, la concha mágica lo avala. Aparte, chequen qué cool que tenemos una vista directo al océano desde la piña de Bob. Y este es solo una parte, un cuarto de la suite de Bob Esponja, que es enorme. Les voy a dar el tour completo. Acompáñenme. Los huéspedes del hotel tienen una pulsera como esta que sirve como llave para tu habitación y también para cargar cualquier cosa adicional que quieras comprar. El hotel como tal es un hotel all inclusive. A la fecha en que grabo esto tiene un precio base de $450 la noche por persona. Ya te incluye toda la comida que quieras, toda la bebida que tú desees, acceso al parque acuático, $450
$250 es el precio base por persona por noche. Ahora, el precio ya depende también del tipo de cuarto que quieras. Por ejemplo, la suite de Bob Esponja cuesta, la verdad no es nada económica, cuesta $9,000 la noche. Ahora, en la suite entran 10 personas. Entonces, $9,000 la noche, 180,000 pesos a la fecha en que grabo esto. De igual manera, toda la comida incluida, toda la bebida incluida. Vamos a verla, vamos a conocerla. Bienvenidos a la casa de Bob. Y bueno, somos recibidos por este pasillo. Lo primero con lo que nos encontramos del lado izquierdo es un baño de visitas. Avanzamos por aquí y todo el cuarto, toda la suite está llena de arte de Bob Esponja. Estos, lo que me encanta es que son storyboards originales. Por ejemplo, este es un sketch que hizo Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, en el 96. Vaya, 3 años antes de que estrenara la caricatura. Entonces está llena de todo ese tipo de cosas con, la verdad, muchísima nostalgia para los fans de la caricatura. Ahora sí, contemplemos la suite como tal. La suite de $9,000 la noche de Bob Esponja para 10 personas. Sala de estar número 1, sala de estar número 2, sala de estar número 3 y comedor. Me encanta que los muebles están intervenidos. Por ejemplo, este es el refrigerador, es una gran esponja. Este mueble de televisión que se convierte en una cama. ¿Qué tal este sillón en forma de Patricio? La suite principal como tal consta de 2 habitaciones, pero te suman una habitación adicional con tu precio para que entre más gente. Ahorita les explico. Como tal, los cuartos dentro de la casa de Bob son estos. Miren lo cool que están. Men, este es el sueño de todo niño. Ni siquiera de todo niño, de todo señor, de todo anciano como Luisillo. Me encantan los muebles de Bob Esponja, el mueble de arenita, Bob Esponja con luz LED en la pared. Les digo, cuadros de storyboards, de sketches de la caricatura, las alfombras en forma de flor, de fondo de bikini, la pared con Patricio babeando. Incluso me encanta que las ventanas tengan forma circular, como si estuvieras adentro de un barco. Habitación número 2, las paredes mucho más adornadas. Me encantan los dibujos, me encanta el estilo. El detalle de que en los baños de los espejos puedes estar adentro de la pecera de arenita. No sé por qué harías esto en casa de Bob Esponja, pero puedes convertirte en una tortuga ninja. Y esta es la habitación principal, la habitación diseñada para los padres. Esta no está tan intervenida, pero mantiene esta elegancia, este excelente diseño de interiores con ciertos detallitos que dices, ok, esto es de Bob Esponja. Es de una caricatura, pero no se vuelve infantil. De hecho, se mantiene muy elegante. Por ejemplo, la intervención amarilla en el techo, el papel tapiz caricaturizado, el buró en evidente forma de Bob Esponja, el cuadro, los cojines y es todo. El baño es muy elegante. El único detalle, la única intervención que tiene es que tenemos a Plankton en la ducha y ya, una tina cómoda. Pero ahora, lo más cool de esta habitación, de la habitación principal, es que tienes acceso directo hacia la terraza. Que en la terraza tienes este cómodo balcón y cuentas con esta alberquita privada que ve directamente al mar. De la sala principal es que sales a la segunda terraza, donde tienes un comedor, tienes unos camastros para tomar el sol y tienes el acceso a la piña de Bob Esponja, en la cual ya hicimos el tour. Ahora, cuando reservas esta suite, la suite de Bob Esponja, te incluyen una habitación normal, que vaya, de normal no tiene nada. Está también muy cool. Hasta la habitación más sencilla es muy impresionante, tematizada, cómoda, moderna. Pero bueno, suficiente de las habitaciones. Vamos a ver las demás amenidades de este hotel, el hotel de Nickelodeon en Cancún, México. Este es uno de los lobbies que está cool, pero hay uno mucho más chido que es al que los quiero llevar.
llevar. Pero para llegar al otro lobby tenemos que tomar un carrito de golf. Para moverse entre zonas en el hotel tenemos que hacerlo en carritos de golf, pues es muchísimo espacio entre la zona de las habitaciones y la zona de las actividades. Este es como tal el lobby principal donde los huéspedes son recibidos. Y miren qué cool está. Te reciben cojines ambientados de Paw Patrol, una piña masiva dorada de Bob Esponja, y me encanta que conserva esa elegancia visual de un hotel de lujo, lo que es. ¡Wow! Miren estas figuras súper artísticas. Bob Esponja, Arenita, Blue, las tortugas ninja, Plankton. ¡Qué piezas de arte! Todo el diseño, les digo, les repito, una vez más me fascina. ¡Ah, Dora! Storyboards de Dora la Exploradora. Primera referencia de Hey Arnold que veo. Miren, eso sí se debe decir. Me gustaría ver muchas más cosas de Hey Arnold en el hotel. Pero Hey Arnold creo que ya es una caricatura que nos gusta a los chavorrucos. Ya no es de gusto misceláneo, no es de gusto tan popular. ¡Wow! Lo cool que está la tienda de souvenirs. Nuevamente, el diseño está innovador. Nunca había visto una tienda de souvenirs tan cool. Y encontramos cosas de nuestros personajes favoritos. Reptar es toda una celebridad. Si ves a Reptar muchísimo por todos lados. Reptars para todos. Reptars con su flotador y lengua afuera. Reptar en tus zapatitos. Reptar en tu gorra. Reptar en tu taza. En tu mochila. En tu hoodie. El buen Arnold, cabeza de balón, se vino a la playita a relajarse. Y no está solo, está con nuestro compa, el Rocco de la vida moderna de Rocco. Memen de Monstruos. Tenía ratote sin pensar en la caricatura de Monstruos. Garfield, yo no sabía que era de Nickelodeon, pero está vaya que presente. ¡Wow! Este Bob Esponja está artístico. Bob Esponja es la máxima celebridad en el hotel. Hay que reconocerlo, hay que decirlo. Y no hay duda de por qué. Si es de los personajes más célebres, no nada más de Nickelodeon, sino de verdad en todo el mundo, sin exagerar. ¡Oh! De Ren y Stimpy. Nuevamente el chavorrucazo de Luisito saliendo a flote. ¿Alguien más súper fan de Ren y Stimpy por ahí? Ah, también están todas las colabos de Fila. Miren esto, los tenis de Fila con Rugrats. Reptar a punto de comerse la A. Las playeras, todo el crew, el buen Tommy. Paquetes de slime. El slime es muy de Nickelodeon, ¿no? De hecho, ves referencias de slime por muchos lados en el hotel. El punto es claro, el punto es conciso. La tienda de souvenirs está muy épica. Y hay como 3 o 4 en el hotel. Saben cómo sacarte tu dinerito, saben cómo exprimirlo. Porque es en lo único que vas a gastar de más. Al ser un hotel all inclusive, pues ya tienes comida, ya tienes bebida. La tienda de regalos es la debilidad. Es donde te pueden dar en tu punto débil. Directo en la nostalgia. También hay un bar / sala de juegos. Que, a ver, ahorita se ve bastante vacío porque es el pleno día. Esto en las noches se pone cool. También ahí es donde suceden los shows por ahí atrás. Que aquí como tal hay pocas referencias de Nickelodeon, pero las suficientes como para combinar este estilo de centro nocturno, de bar, de vamos a tomarnos una cerveza, echar una partida de billar, a la vez que convivimos con los personajes. Obviamente el cohete arriba de la barra. Esto me encanta. Junto a la mesa de billar, muchísimas pantallas donde están pasando caricaturas de Nickelodeon todo el día. Las paredes adornadas con cuadros de personajes, los cojines de Arnold, de Cat Dog. Sí, estos cuadros me flipan, ¿eh? Tienen un estilo muy chido. Y hay también maquinitas, porque jugar en maquinitas es algo que nunca falla. Siempre es divertido. Siempre es cool. Y nuevamente es una excelente manera de sacar ese lado nostálgico. Así yo definiría a este increíble hotel, como la cuna de la nostalgia. Vienes aquí, al menos ya siendo adulto, a recordar lo que te hacía feliz en tu infancia, a la vez que te diviertes ya como adulto, ya como todo una persona crecida. A la vez que también es un hotel familiar. Es bonito eso, que hay un choque, una convivencia de generaciones. Precioso. Estoy encantado. Se nota, creo que es evidente.
Y bueno, hablemos de los restaurantes del hotel. En total, a la fecha en que grabo esto, hay 6 restaurantes en el complejo. No todos son tematizados, pero sí tienen ciertas referencias. Hay otros que sí son completamente temáticos. Por ejemplo, este en el que estamos se llama Fondo de Bikini. Puedes pedir una cangreburger, marisquitos, estás en el fondo del mar como el buen Bob. Y también cabe recalcar que tienes room service, todo incluido, las 24 horas del día. Entonces sí, por supuesto que no es un hotel económico, pero tienes muchísimos lujos y comes como todo un rey. Y otro de los grandes atractivos, el parque acuático. Esta cosa es sorprendente. 21 toboganes con tus personajes preferidos. ¡Vamos, vamos! Con tu pulserita, obviamente tienes incluido el pase a los parques. Pase usted, Arisita. Claro que sí. A la diversión. Oigan, esta es otra cosita que no hemos señalado y que está la verdad increíble. Al estar ubicado en la Riviera Maya, el hotel, se hizo gran parte del diseño basándose como si fueran pirámides. Entonces tienes a tus personajes favoritos plasmados sobre el muro al estilo maya. Me pareció un buen detalle que refleja la cultura del lugar. Reptar a punto de darme un pisotón. Me gusta que Reptar está por todos lados, muy presente. Reptar es amor. Reptar es vida. Tenemos atracciones de todo tipo, incluso arena real, el río por si quieres echarte, relajarte, dejarte llevar. Atracciones para los más pequeñitos y atracciones para los más grandes y atrevidos. Ese de allá arriba se ve duro, se ve pesado. Ok, nos vamos a echar de este que es caída libre. Este es el más cool. Miren qué alto estamos. Nememen. No se puede subir como tal con cámara, pero miren, yo grabo Arisita, luego me echo. Ay, sí, lánzate primero, ¿no? ¿Quieres que me echo primero? No, ahí voy. Ok. Tengo miedo, ya va. ¿Verdad? Manos cruzadas y pies totalmente cruzados. Ya, todavía no, señorita. Hasta que tú me digas, yo apretaré el botón de cerrado. Tengo miedo, ya. Ahí te voy, San Pedro. Venga, Arisita, venga. Azotó, miren, azotó como mojón, miren, ahí va. Es rápido, ¿no? Que 3 segundos, algo así. Nememen lo chido que está el parque, de verdad. Los toboganes están divertidísimos. Pura diversión sana. Me encanta, me encanta. Pues ahí lo tienen, el nuevo hotel de Nickelodeon ubicado en Cancún, México. Me gustaría concluir el video con 2 reflexiones, con 2 puntos importantes. Número 1, me parece impresionante al nivel que pueden llegar ciertos personajes animados de encariñar a las personas, que pueden llegar a producir una empresa no solamente millonaria, sino billonaria. Y punto número 2, me parece súper cool ver una inversión de esta índole, de esta magnitud en mi país, en México. Una atracción de este nivel en una playa como Cancún pone a México en otro nivel turísticamente y de igual manera le permite a viajeros de todo el mundo tener acceso a una atracción de esta índole sin una visa para entrar a Estados Unidos. Sorprendente, en verdad, muy cool. Me fascina poder ver, poder vivir, experimentar este tipo de proyectos. Cuéntenme qué les ha parecido. ¿Cuál ha sido su parte favorita del nuevo resort de Nickelodeon? ¿Qué personaje animado les emocionó ver más presente en el hotel? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo que se hospeda en la casa de sus personajes preferidos.